Ya habíamos hecho el análisis dinámico anteriormente. Lo que nos faltaba era comprobar el tema de las irregularidades estructurales. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer en este video. Para ello tenemos que leer nuestra norma E030, diseño sismo resistente, donde tenemos las siguientes irregularidades estructurales en altura. Primero, tenemos irregularidad de rigidez y piso blando. Nos dice que existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis en un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, o es menor que el 80% de la rigidez lateral promedio de los 3 niveles superiores adyacentes. Las rigideces laterales pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo en el centro de masas, ambos evaluados para la misma condición de carga. Y también nos dice que hay irregularidad de resistencia, es decir, piso débil, ¿no? Dice que existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. Y nos muestra estos factores de irregularidad. Por lo tanto, nos vamos a apoyar de este Excel, donde tenemos primero las irregularidades en altura. Acá tenemos la irregularidad de rigidez o piso blando. Entonces hay que venir al software tabs y hay que ejecutar el análisis. Por lo tanto ponemos acá donde dice Run Analysis y ahí ya tenemos corrido el programa, ¿no? Entonces vamos a ver algunos resultados. Para lo que es la irregularidad de rigidez o piso blando, pues tenemos que encontrar las rigideces, ¿no? Para ello nos vamos a ir acá donde dice Display, a Show Tables, nos vamos donde dice Análisis de resultados, vamos en este apartado de Structure Output y nos vamos en Other Output Items. Y acá vamos a seleccionar Story Stiffness, que es para lo que vendría a ser las rigideces. Ponemos OK. Y acá ya tenemos las rigideces, ¿no? Entonces primero vamos a analizar para cargas de sismo en X. Ponemos acá carga de sismo en X y nos sale las rigideces, ¿no? Tenemos stiff en X, en tonelada fuerza por metro, que son las rigideces, ¿verdad? Vamos a copiar todo esto, ponemos control C y lo llevamos al Excel. Ponemos control V. Y ahí ya tenemos, ¿no? Acá vemos el análisis para X. Bien, entonces lo que hemos hecho acá, si vemos en la fórmula, simplemente hemos pasado este término a dividir acá y acá quedaría la unidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, la rigidez del piso 1, que es esto de acá, entre 0.7 por la rigidez del piso adyacente superior, nos daría 3.12, que es mayor a 1. Si acá nos sale que es menor a 1, va a ser irregular, ¿no? Pero en este caso, como nos sale 3, que es mayor a 1, es regular, ¿no? Lo mismo por el siguiente, nos salen 2, por lo tanto es regular en X. Y la otra comprobación es la suma de las 3 masas superiores adyacentes entre 3, ¿no? Es decir, el promedio. Y acá tenemos lo mismo, ¿no? Para el piso 1, tenemos la rigidez del piso 1 entre 0.8 por la suma de estos 3 adyacentes entre 3, ¿no? Nos tiene que salir mayor a 1 para que sea regular. En este caso nos sale 3. El siguiente nivel igual. Y el siguiente nivel pues ya no contiene, ¿no? Por lo tanto en X todo es regular. Vamos a ver para Y. Hacemos lo mismo. Acá cambiamos, ponemos carga de sismo en Y. Y nos vamos donde dice Stiff Y, ¿no? Copiamos todo esto de acá. Vamos a copiar, control C. Y lo llevamos al Excel. Acá ponemos control V. Y acá lo mismo, ¿no? Lo mismo que hicimos con X, ha hecho Y. Por lo tanto, todos estos son mayores a 1. Por lo tanto, también es regular. La norma nos dice que existe irregularidad de resistencia o piso débil cuando la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. Es decir, fuerzas cortantes, ¿no? Vamos acá donde dice Display, Show Tables, en Structure Output, en Other Output Items, y vamos a seleccionar Story Force. Ponemos OK y acá tenemos las fuerzas, ¿no? Entonces acá lo que vamos a buscar en Output Case va a ser sismo dinámico en X primero, ¿no? Para la dirección X. Acá vamos a poner el máximo. Va a ser en la base, ¿no? Bottom. Y acá vamos a tener las fuerzas cortantes
en X. Vamos a seleccionar todo y vamos a copiar, control C, y lo llevamos al Excel, ¿no? Acá en el Excel lo vamos a pegar acá, ¿no? Control V, eliminamos esta parte de acá porque lo tenemos, y tenemos los 5 niveles, ¿no? Tenemos para sismo dinámico en X y también va a ser para sismo dinámico en Y. Entonces acá tenemos ya resuelto, ¿no? Tenemos esto de acá, lo vamos a pasar igual hacia acá, a dividir, ¿no? Y acá nos quedaría la utilidad. Por lo tanto, tendría que ser mayor a 1 para que sea regular. Si es menor a 1, va a ser irregular, ¿no? Tenemos que la cortante en este piso nivel 1 entre 0.8 por la cortante del piso adyacente superior, que sería del nivel 2, nos sale 1.32. Como es mayor a 1, es regular, ¿no? Y así sucesivamente las demás. Acá sale 1, 1 y 2, ¿no? Y ahora vamos a ver para Y. Por lo tanto, acá lo que vamos a cambiar va a ser el sismo dinámico, no va a ser en X, va a ser en Y. Y vamos a copiar las cortantes en Y. Podemos control C. Y las pegamos acá, ¿no? Control V. Tenemos lo mismo, nos está saliendo mayor a 1, por lo tanto es regular, ¿no? Irregularidad de masa o peso. Acá tenemos la irregularidad de masa o peso. Dice que se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso determinado según el artículo 26 es mayor que 1.5 veces el peso de un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al artículo 26 para ver qué nos dice la norma. Bien, el artículo 26 nos dice estimación del peso, ¿no? El peso se calcula adicionando la carga permanente total de la edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determina de la siguiente manera. En edificaciones de la categoría A y B se toma el 50% de la carga viva. En edificaciones de la categoría C se toma el 25% de la carga viva. En depósitos se toma el 80% del peso total que es posible almacenar. En azoteas y techos en general se toma el 25% de la carga viva. En estructuras de tanques y silos y estructuras similares se considera el 100% de la carga que puede contener, ¿no? En este caso tenemos edificaciones de categoría C, por lo tanto sería el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva. Para ello vamos a salir del análisis en el candado y lo que vamos a hacer va a ser crear una combinación. Vamos a define, load combinations y vamos a añadir nuevo combo. Vamos a decir que el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva, ¿no? Que va a ser de un tipo lineal. Y acá vamos a aumentar carga muerta. Vamos a añadir otra carga que va a ser la carga muerta, ¿no? Tenemos el dead y la carga muerta. Añadimos ahora la carga viva, que es el live. Y la carga viva del techo, ¿no? Y esto de acá vendría a ser 0.25, ¿no? Es decir, el 25%. 25% la carga viva. Y ponemos OK. Y OK. Corremos nuevamente el programa. Bien, vamos a ir nuevamente a Display, Show Tables. Y también acá vamos a ir a lo que es Story Force, ¿no? Como ya tenemos seleccionado, ponemos OK. Y acá en Output Case vamos a poner el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva, ¿no? Y acá vamos a poner bottom en la base. Y acá lo que vamos a copiar va a ser los pesos, ¿no? Es decir, acá P, tonelada, fuerza, son los pesos. Vamos a copiar todos, control C. Y vamos a pegar acá en el Excel, ¿no? Pegamos acá. Y acá en lo que tenemos estos pesos del Excel nos da los pesos acumulativos, ¿no? Es decir, que tenemos que calcular los pesos. El peso del último nivel, por ejemplo, es el mismo. El peso del penúltimo nivel, del nivel 4, es el peso del nivel 4 menos el peso del nivel 5. El peso del nivel 3 es el peso del nivel 3 menos el peso del nivel 4 y así sucesivamente, ¿no? Calculamos los pesos por piso. Y acá vamos a poner el 1.5 del peso del piso siguiente, no del piso adyacente. Es decir, en el piso 1 tenemos 1.5 por el peso del piso adyacente, que es 311. Por lo tanto, tenemos 467. Entonces estamos viendo que este 1.5p es mayor al piso del nivel 1, ¿no? Si es mayor, va a ser regular, ¿no? En cambio, si este 1.5 es menor al piso del primer nivel, va a ser irregular, ¿no? Entonces es regular. Los siguientes niveles también vemos que es regular, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es irregularidad geométrica vertical, que nos dice que la configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas
laterales es mayor que 1.3 veces la correspondiente dimensión en un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. Entonces, si nos vamos al ETABS, vemos acá que todo es regular, ¿no? Porque es una estructura cuadrada. Discontinuidad de los sistemas resistentes. Se califica la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista más de 10% de la fuerza cortante se tiene un deslineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25% de la correspondiente dimensión del elemento, dice, ¿no? Entonces, si vamos acá, va a existir irregularidad cuando tenemos este caso, ¿no? Hay desalineamiento, por ejemplo, en nuestras columnas o en nuestros muros, ¿no? Pero en este caso, tenemos todo normal, ¿no? No hay desalineamiento, tenemos toda una estructura simétrica, por lo tanto, es regular. Ahora vamos a comprobar las irregularidades en planta. Tenemos irregularidad torsional. La norma dice que existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio en esa dirección, calculado incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga. En este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla número 11. Entonces nosotros tenemos diafragmas rígidos. Ahora vamos a verificar esta irregularidad, ¿no? Entonces vamos a ir a Display, Show Tables, vamos a ir a Join Output, donde dice Displacements, que son los desplazamientos, y vamos a colocar donde dice Diaphragm Max Over Up Drives. Ponemos OK. Y acá lo que vamos a cambiar es el Output Case, ¿no? El Output Case, vamos a decir que sea sismo dinámico en X. Y acá el programa ETABS ya nos calcula automáticamente lo que vendría a ser el ratio, es decir, la torsión, ¿no? La norma nos decía que debería ser menor a 1.3, ¿no? Para que sea regular. Nos dice que si es mayor que 1.3 veces, entonces va a ser irregular. En este caso, el ETABS nos bota que es 1 todos, que es menor a 1.3, por lo tanto es regular, ¿no? Si queremos lo vamos a copiar, ponemos control C todos estos datos, lo ponemos control V. Lo mismo vamos a calcular para lo que es el sismo dinámico Y. Acá cambiamos, ponemos sismo dinámico Y y copiamos estos valores, ¿no? Vemos que también es regular, el ratio nos sale por debajo de los 1.3, por lo tanto es regular también. Vamos a ver lo que es irregularidad por esquinas entrantes. Las irregularidades extremas ya no lo estamos haciendo, puesto que si no es irregularidad de su forma normal, pues irregularidad extrema es obvio que no va a haber, ¿no? Esquinas entrantes dice que la estructura se califica como irregular cuando se tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que 20% de la correspondiente dimensión total en planta. Si nos vamos a analizar nuestra edificación, vamos a encontrar que nuestra estructura es un cuadrado o un rectángulo, ¿no? Por lo tanto, no tiene esquinas entrantes. Podemos hacer un screenshot, podemos copiar y lo vamos a pegar acá. Por lo tanto, vamos a decir que es regular, ¿no? Discontinuidad del diafragma. La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores que 50% del área bruta del diafragma. También existe irregularidad cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis se tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor que 25% del área de la sección transversal total de la misma dirección calculada, con las dimensiones totales de la planta. Dice que es irregular cuando se tiene mayor al 50% las aberturas, ¿no? En este caso, si vemos nuestra estructura, tenemos solamente un pedacito, por lo tanto, al ojo vemos que es regular, ¿no? Puesto que este pedacito es imposible que sea el 50% de toda esta área, ¿no? Sistemas no paralelos. Dice que se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores que 30 grados y cuando los elementos no paralelos resistan menos que 10% de la fuerza cortante del piso. Bien, a lo que se refiere con esto de sistemas no paralelos, es como vemos en esta imagen, es cuando tenemos, por ejemplo, elementos estructurales como este muro de concreto que no está paralelo a este de acá, ¿no?
Porque cuando es paralelo significa que este de acá tiene que estar acá también, ¿no? De la misma forma. Y acá está inclinada, ¿no? Por lo tanto no es paralelo. Pero en nuestro caso, acá tenemos que todo es paralelo, ¿verdad? Como vemos. Por lo tanto es regular. Bien, entonces ya hemos visto que no tenemos irregularidades en esta estructura. Por lo tanto, si es que lo tuviésemos, tenemos que verificar esto, lo que vendría a ser las restricciones de irregularidades, ¿no? Según la categoría de la edificación y según la zona también. Por ejemplo, para categoría A, en zona 2, 3 y 4, dice que no se permiten irregularidades. Es decir, que no debemos tener irregularidades. En zona 1 no se permiten irregularidades extremas. En categoría D tenemos zona 2, 3 y 4, no se permiten irregularidades extremas. En zona 1 no hay restricciones, es decir, pueden haber irregularidades. Y para categoría C tenemos en zona 3 y 4, no se permiten irregularidades extremas. En zona 2 no se permiten irregularidades extremas, excepto en edificios de hasta 2 pisos u 8 metros de altura. Y en zona 1 está sin restricciones, es decir, sí pueden haber irregularidades, ¿no? Y lo que implica las irregularidades es que los factores de irregularidad pues acá va a cambiar si tenemos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, irregularidades, acá va a cambiar según su factor. Por lo tanto, este coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas se va a reducir y pues tenemos que modificar, ¿no?, nuestro análisis sísmico. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser verificar la fuerza cortante mínima. ¿Qué es lo que nos dice la norma en el artículo 29.4? Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en el primer entrepiso del edificio no puede ser menor que el 80% del valor calculado según el artículo 25 para estructuras regulares, ni menor que el 90% para estructuras irregulares. Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, se escalan proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, excepto los desplazamientos. Es decir, que tenemos que jugar con las cortantes estáticas y dinámicas, ¿no? Las cortantes estáticas ya la habíamos calculado. Si nos vamos acá donde dice sistema estructural, tenemos acá la cortante final, nos salió 245.363. Lo vamos a copiar, ponemos control C y lo pegamos acá, no ponemos control V. De acá va a ser igual. Y ahora tenemos que encontrar lo que es la cortante dinámica, ¿no? Nos vamos a ir acá a Display, Show Tables y vamos a seleccionar los Story Force, ¿no? Ponemos OK. Y vamos acá a Story Force. Vamos a decir el Output Case va a ser el sismo dinámico en X primero. Tiene que estar en la base, ¿no?, que es Boto. Y va a ser solamente del primer nivel, ¿no?, Story 1. Para ver de las dos direcciones de análisis, vamos acá a sismo dinámico en X. Seleccionamos la tecla Shift, sismo dinámico en Y y ponemos Apply Multiple Item Filter, ¿no? Y tenemos los dos, sismo dinámico en X y en Y. Acá tenemos las cortantes, 184.9894, ponemos Control C para X y ponemos acá, ¿no?, Control V. Acá lo mismo, ponemos Control C, vamos acá y ponemos Control V. Entonces acá analizamos, ¿no? Acá dice que el 80%, ¿no?, el 80% de este sismo estático, estos 80% del sismo estático tiene que ser mayor al sismo dinámico, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es pasar a dividir, ¿no?, este sismo dinámico acá y acá quedaría 1, ¿no? Si es mayor el 80% del sismo estático entre el sismo dinámico mayor a 1, por lo tanto está OK. Vemos acá, tenemos esa operación, ¿no?, el sismo estático por el 80% entre el sismo dinámico, nos sale 1.06109, ¿no?, que es para estructuras regulares, el 80%, el 90% para estructuras irregulares. En este caso somos una estructura regular, está OK, y acá lo mismo, ¿no? Y también ahora lo que vamos a comprobar va a ser los modos de vibración, dice. Los modos de vibración pueden determinarse por un procedimiento de análisis que considere apropiadamente las características de rigidez y la distribución de las masas. En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total, pero se toman en cuenta por lo menos los 3 primeros modos predominantes en la dirección de análisis, ¿no? Entonces vamos a ir nuevamente acá a Display, Show Tables, vamos acá donde dice Structure Output, Modal Information y vamos a poner Modal Participe
más radius, ¿no? Y ponemos OK. Nos vamos acá, ponemos modal parsing más radius. Y acá nos sale todos los modos de vibración, ¿no? Los 15 modos de vibración. Acá nos sale la sumatoria de las masas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el 90% pasa en el modo 5, ¿no? Para la dirección X. Y para la dirección Y en el modo 6, ¿no? Por lo tanto, podemos apreciar que acá del modo 6 pasan ambos, ¿no? El 90%. Por lo tanto, vamos a hacer una captura. Y estamos OK, ¿no? Si pasa el 90% los modos de vibración, pues está cumpliendo con la normativa, ¿no? Que dice que en cada dirección se considera aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total, pero se toma en cuenta por lo menos los 3 primeros modos predominantes en la dirección de análisis. Y para ver la dirección de análisis de los modos de los 3 primeros modos de vibración, donde consideramos 2 modos de traslación y uno de rotación, es decir, traslación en X, traslación en Y y una rotación, pues, ¿no? Que vendría a ser el Z, ¿no? Entonces vamos acá donde dice Display, Show Tables, vamos a Structure Output, en Modal Information, vamos a seleccionar Modal Direction Factors, ponemos OK, vamos a Modal Direction Factors, y acá tenemos todos los modos de dirección, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos esto de acá, no? Tenemos que analizar estos 3, ¿no? UX, UY y RZ, traslación y rotación, ¿no? Para el primer modo tenemos traslación en Y, ¿no? Nos dice traslación en Y porque está 1, 0, 0, 0, ¿no? En el segundo modo tenemos traslación en X, ¿no? Estos dos son de traslación y este de rotación, ¿no? Y en el tercer modo es de rotación. Por lo tanto está bien, ¿no? Usualmente lo que buscamos es que dentro de los 3 primeros modos de vibración, los 2 primeros sean de traslación. Ya sea el primer modo puede ser X o Y, o en el segundo modo puede ser X o Y también, ¿no? Pero sí, el tercer modo tiene que ser rotación, ¿no? Por lo tanto, estamos OK. Y esas son las consideraciones que tomamos para un análisis sísmico.